Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Weird Talks, un podcast donde su servidor, Oscar Galarza, tratará de convencer a gente random y a ustedes, la audiencia, de que la realidad es más rara y divertida de lo que somos capaces de ver. Este es un podcast de divulgación científica de la manera menos científica posible. El objetivo es hablar de todos los temas cotidianos y no tan cotidianos desde la perspectiva de unos locos científicos sociales con hambre o contadores o psicólogos o ingenieros químicos, no importa, los voy a invitar de todo aquí en este nuevo Word Talks. Como pueden ver, los que van a verlo, los que lo escuchan, pues ni modo, pero los que van a poder verlo, aquí tenemos a un invitado especial, Juanito, saluda. Hola gente, ¿cómo están? Gente de Word Talks, o como se diga, güey, soy malo para la pronunciación. Pero pues también soy un poco raro, ¿no? Y creo que tener una buena plática con Galarza. Eso es No todo. lo dudo. Juanito es el amigo guapo por excelencia que todos deberían de tener. Miren esa carita preciosa. I love you, man. I love you so much. No lo sé, no Eh, lo sé, en eso no estoy tan de acuerdo, pero puede yo que te sí. veo tan hermoso como eres, güey. Inténtenlo. Te amo. Como podrán notar, hay una diferencia en este capítulo. No va a estar Omar. Y de hecho, así van a ser varios capítulos que los voy a llamar como platiquitas, güey. Que van a ser como una versión distinta. O sea, el formato no va a ser tal cual como el de los capítulos normales. Vamos a tener como una conversación un poquito menos densa teóricamente. Sino que vaya No te más. enojes, Omar. Ey, no te enojes, Paro. Es que contigo son los Word Talks poderosos, los que están bien pesados teóricamente. Y ya con los demás, pues hablo acá de cositas más random. Un día te invitaré a ti a los normales, güey. Digo, a los no tan random. Y así, ¿no? Van a terminar haciendo lo mismo, güey, haciéndola muy pesada, güey, De... porque es inevitable, güey. No, 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 porque es que creo que, bueno, con él son el contenido exclusivo de Facebook, que son como pláticas al inicio del podcast que están bien pendejas, güey. Entonces, sí No, es. ya, 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 sí, sí, sí. Eso es lo que le va a tocar Como la otra a... vez del Clash Royale, güey. Sí, güey, que estamos hablando de lo vicioso que es Davo. Pues va el tema de hoy, el que vengo a hablar con el bonito Juanito, es la cuarta pared. Y Uh, todo la implicación acerca de ello. Bueno, no toda, o sea, solo hay unos cuantos puntitos que quiero hablarlos porque, pues, está de moda WandaVision. No podemos sí, negarlo. bastante. Aparte de todo, es como uno de los mejores representantes de este tipo de narrativa subversiva. O sea, porque no va nada más así como a contarte la historia, sino que está buscando hacer varias cosas con, Controversial. ajá, con su audiencia. Y está vergas, o sea, a mí me gusta mucho. Y, y especialmente invité a Juanito porque Juanito tiene unas ideas bien pesadas acerca de la serie. El vato anda escribiendo ensayos por, porque se traumó, supongo, no tengo la menor idea. No, no son en sí ensayos, son como entradillas, pero de hecho yo me estaba ahorrando verla ahorita porque la neta yo soy de las personas que no puedo estar esperando un capítulo a la semana, tengo que dejar que se acaben de subir todos y luego verlos completos como Eh, enfermo en sí, un güey, día. como gordo atascado que eres, güey, quieres acabar la serie en Exacto. un día, güey. Pero pues una amiga me dijo, no, ve lo que está bien, vamos a verlo. Y entonces ya lo vimos. eh, y dije, verga, no, sí, eso está muy bueno. Y además ya me había aburrido de esforzarme por no comerme spoilers en Facebook y en Twitter y en YouTube y en TikTok. En todos En lados había todos lados. spoilers. Y dije, no. Es Es que más o menos como Shingeki no Kyojin, pero no sé, güey. era más fácil eludir Shingeki no Kyojin Sí, que de WandaVision, definitivamente, porque yo sí voy a dejar que Shingeki no Kyojin se me acumule todo y para aventármelo en un día, porque así soy, no tengo control de mí mismo. Pero WandaVision no, güey, o sea, ese tiene demasiado alcance y había demasiada gente spoileándolo. Y bueno, en mi caso específico, tengo un amigo que es bien hijo de su puta madre, güey. Digo, no, o sea, hijo de su puta pasa, güey, madre. pasa, güey. Pero, o sea, este es más denso, güey, o sea, no es como que
se le ocurra, se le haga gracioso compartir memes con spoilers o cosas así. No, 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 no. El vato te manda las capturas por mensaje, güey. Sabiendo, güey, a conciencia así Hijo como de de, puta, se güey. los voy a mandar nomás para spoilearlo. Y entonces como, "Ugh". Y por si fuera poco, o sea, se la haces de pedo y el güey te pone así los diálogos. O sea, donde el vato se toma el tiempo, güey. Ahí escribiendo en un blog de notas mientras ve el capítulo, güey. Están diciendo esta madre y se lo voy a mandar a ese vato. Que, No mames, güey. güey, está bien cabrón porque no sé de dónde saca información ese dude. Porque ya tiene los spoilers antes de que termine de salir el capítulo, güey. Yo Güey, ando... así me spoilearon Star Wars 7 con la muerte de Han Solo, dije. Hijo Me de mandaron la puta, güey. imagen de Han Solo con el sable atravesado, güey, Ah, mames, qué a horrendo, Messenger, güey. güey. Que no, Oh, ¿quién hace eso, güey? Qué gente enferma. Ah, un corazón frío, güey. Si ve esta plática, vas a ver quién es y se va a reír el hijo de puta porque se le causa gracia, güey. Maldito. es que Pero te sí, amo, güey. sí fue chistoso. O sea, sí es gracioso hacer spoilers, pero no lo hagas. Sí te vi cool. Bueno, no, ya no. Fíjate que después de que ese tipo me arruinó Game of Thrones, ya. Ando libre, güey. Porque, güey, no es mame. Estábamos como. O sea, al final de que salió el capítulo que era la batalla de Winterfell de la última temporada. El vato mandó así en un grupo que se llama Valer Vergulis toda una teoría de cómo iba a terminar la serie, güey. Y el vato es punto por punto tal cual lo que pasó, güey. Pero no mames, o sea, todavía estábamos como a media temporada y el cabrón ya tenía la información, güey. No sé de dónde lo saca, güey. No sé ni cómo es su pinche cara, pero lo odio al cabrón. Pinche viajero en el tiempo, güey. Sí, güey, no, está bien cabrón. Y aparte me acuerdo que lo ridiculizamos todos en el grupo, así como de, qué pendejada es esa, güey. Ya ni existe la Nightwatch, güey. ¿Cómo verga van a mandar a Jon Snow a la Nightwatch? ¿Cómo Bran va a ser rey, güey? Estás todo idiota, güey. Y ahí está, güey. Ah, perdón, spoiler alert si no han visto Game of Thrones. Por cierto. No, güey, esto ¿cuántos años tiene? Yo ni siquiera lo he visto, pero pues, 2 o 3 no años. importa. Ahí está, ya no cuenta. Ah, güey, es que O también. bueno, sí cuenta, pero Sí. ya no importa tanto. Ya es culpa tuya si no lo viste en esos 3, 4 años que hubo tanto mame. Exacto. Sí, sí, sí. Pero, Porque la piratería está al orden del día. sí, no. Cuevana 2, señores. Ahí está todo Game of Thrones, se los juro. Yes. Eh, sí, bueno, íbamos a hablar de la cuarta pared. ¿Qué tienes entendido tú, Juanito, por la cuarta pared, güey? Bueno, pues según lo que, ¿cómo se llama? He visto y he investigado y todo este pedo. Y he entendido más que nada, porque uno puede buscar cosas, pero otra cosa que las entiende, ¿no? Pues es esta, ¿cómo se dice? Barrera, o no barrera, sino, no, tampoco es un espacio, es como, ¿cómo decirlo? Una cortina que Ujú. separa a la audiencia de la obra, por así decirlo, de en pocas palabras. Pues sí, o sea, creo que es el concepto de... Es la barrera que de verdad delimita lo que es la ficción que estás viendo con la realidad. Ujú. Pero, bueno, vamos a hablar acerca de dónde viene esta madre. Bueno, es del teatro. Eso que dijiste de la cortina es tal cual como se conceptualizó en ese momento. Y Telón. era, pues sí, el telón. O sea, el telón era el que dividía cada cosa, o sea, el escenario de las butacas. Y pues de ahí lo planteaban, ¿no? Decían, no, tú como actor lo que tienes que hacer, bueno, era un güey que se llamaba Dennis, no sé qué madres. Pero dijo, tú como actor lo que tienes que hacer es imaginar que siempre estás actuando con el telón abajo. O sea, como si tú no pudieras ver hacia las butacas. Que bueno, actualmente ya ni se puede ver. Si alguna vez se sube en un escenario, las pinches luces no te dejan ver ni verga. Es como parte de la inmersión como artista. Pero, o sea, el punto es ese. O sea, la cuarta pared existe como para diferenciar actores de público. Ahí es lo que queda entendido, ¿no? Bueno, así se conceptualizó. Porque, y como vamos a Exacto. ver, güey, Ajá. últimamente como que la cuarta pared ya no es tan cuarta, güey. Como que tienes que imaginar que abrieron esa pared, güey, y entonces ahora la pared está Sí, atrás de güey. ti. Exacto, güey. Es como, el otro día, bueno, lo puse en mis entradas.
que ya es el concepto de romper la cuarta pared, es como algo que ya no cabe en esta época, y ahora se habla más bien de expandir la cuarta pared o expandir la tercera, o sea, crear en este mundo ficticio, envolver al espectador, porque te hace cómplice muy cabrón de lo que está pasando en ese mundo de fantasía o ficción, más o menos. Sí, pues es que en realidad Bueno, vamos a hablar de ejemplos, ¿no? Antes de llegar a eso, porque Sí, sí hay como todo como serie, tema. diferentes formas de cómo romper la cuarta pared. Y dentro de esas formas de cómo romperla, se dieron cuenta de que pues ya romperla no era suficiente. Pero, bueno, no sé si alguna vez vieron una película que se llama Skip Day, o sea, Día de Pinta en español, creo que se llama, no me acuerdo. Pero es una película que fue la primera hollywoodense así como de grande, de triple A, mi gato de nuevo, maldita sea. Este, Robando cámara. sí, bueno, la escena post créditos que agregó era como un antes y un después. La escena post créditos de la primera película de Deadpool es una referencia a Skip Day. Sí. Tal Oh, cual, o sea, hasta la bata, güey. O sea, el protagonista de Skip Day te sale diciendo, siguen ahí, todo el discurso de que no deberían de seguir después de los créditos en una sala de cine, haciendo ese chiste, güey. Y de ahí es que viene Deadpool a tratar de renovar esa idea con, yo soy consciente de que tengo que romper la cuarta pared, entonces rompo la cuarta pared con algo que todos hacemos, o sea, las escenas post créditos en Marvel. Y eso oh, eso o está. sea, Sí. parece bien cagado, pero Skip Day bueno, inicios de los 90 ya estaba haciendo un chiste que iba a ser importantísimo en los 2010, güey. Así de, ay, ellos implementaron la idea de una escena post créditos y la hicieron el estándar. De hecho, la idea de lo de Iron Man viene de Ah, Skip Day, porque Favreau participó en Skip Day. oh. Entonces, esa idea de romper la cuarta pared, específicamente en una escena post créditos, pues sí ya tiene más tiempo del que creemos en el Hollywood. No solamente así como personajes como Deadpool o Malcolm el del medio, que también Malcolm el del medio sí Sí. tiene. O sea, es la encarnación de soy el narrador y protagonista de esta historia. Y eso es como lo rompe, o sea, como que te pone en un limbo, en el caso de Malcolm, de pausa, déjate explico lo que está pasando, o comentarios random. Y así, hablando a la cámara, güey, que es el recurso más común, por así decirlo, para decir que se rompió la cuarta pared, que tú voltees a ver. Y en el caso de, pues, cuando ya tienes cámaras, pues, el voltear a ver la cámara genera esa sensación de que, ay, cabrón, me está hablando a mí, como espectador. Sí, Eh, ¿Qué pedo? sí, no, también me acordé ahorita por ejemplo, un capítulo de Los Simpson donde haz de cuenta, es en cuando matan al señor, bueno, cuando le disparan al señor Burns, más bien, Toda la en teoría. uno de los episodios, donde el sargento, no es cierto, el doctor Hibbert está hablando y dice, cualquiera podría haber sido, pero podrá resolverlo, y voltea hacia la cámara y apunta. Y luego te quedas así como que, oh, verga, me está hablando a mí, pero de repente la cámara se mueve, güey, y le Ajá. está hablando al general Gordon y dices, eso fue como raro, Es porque te que pone por un momento en tensión, pero después te libera al decir, no, no está hablando contigo, está hablando con él. Pero es la forma sutil de romper la cuarta pared, que no sea tan abrupta, porque a eso es a lo que voy con que hay distintas formas, o sea, hay interrupciones, que es como la forma más básica de romper la cuarta pared, que es sacarte a ti de la inmersión del mundo, haciéndote conciencia de que pues te está hablando a ti. Entonces, si yo le hablo a la cámara, pum, mira, se está desenfocando la cámara por señalarlo. Es como un énfasis. ¡Ah! Este, o sea, es eso de que, no, pues le hablo a la cámara y automáticamente se acabó. O sea, se rompe la inmersión de esa fantasía y mundo real. Pero hay otros bien bonitos, güey, que son un poquito menos agresivos, pero son como muy interesantes en un medio distinto. Mario 64 rompe la pared dos veces, la cuarta pared dos veces. Una
cuando entras y lo primero que hace el personaje es decirte que es Mario. Y ves la carota, güey, Oh, en Mario 64. Y dice, It's me, Mario. Entonces es consciente de que es Mario. Y ahí, de ahí te rompe la cuarta pared como personaje. Él ya es consciente de que pues, está en un juego y que es parte del juego. Y que tú puedas mover la cara es como te mete a ti en ese papel de ahora. Pues sí, estoy consciente de que estoy jugando y él está consciente de que yo estoy consciente. ¿Sí agarras el pedo? es algo, ¿cómo se llama? Pues porque no te vas a importar. Bueno, a lo mejor cuando eras morrillo no te importaba tanto ese pedo. Pero ahora que lo te puedes a pensar es como, vaya. Y Que en videojuegos hay, de hecho, bueno, no sé si vas a hablar de un personaje de LOL que lo hacía antes, güey. Romper la cuarta pared. no, no voy a hablar de ello, güey. Háblalo. Mordekaiser, güey. El Ah, sí, es antiguo. cierto, Te ¿verdad? decía, no cliques más de una vez, maldición. O sea, no puedes controlar mi invocador. O sea, esos diálogos, o sea, de que ese güey, por ser tan el poder que tenía, sabía que era un personaje dentro, no solo dentro de una historia que contaba otra historia, sino que era una historia que se contaba a través de un juego y que todos y cada uno de los personajes eran manipulados por alguien más. Ujú. Es O sea, que él sabía que cuando aparecía ahí estaba siendo manipulado por alguien en una computadora. y bueno, es que estaba bien cabrón en el caso de LOL, ¿no? Porque en el lore antiguo existía esto de la idea del invocador. O sea, tú eras el invocador, pero era una entidad en el lore del juego. O sea, como que Ujú. sí era como esa madre. Entonces, le estaba hablando a un personaje de fantasía, en su fantasía, pero es consciente de que ese personaje de fantasía eres tú como jugador. Entonces, Sí, estaba bien raro, güey. O sea, LOL como que trataba de darte un lugar en su lore. Y ahorita ya nos sacaron como jugadores para que sea como una experiencia de sí. fantasía. Creo que por eso mismo Nostalgia. quitaron, güey. Pero, o sea, quitaron ese güey, pero le agregaron a personajes irreverentes. Como Kled y Jinx. Los dos todavía Ajá. tienen diálogos que son como de ¿a quién le estás hablando? Que, o sea, Kled pierde ese Scar y grita, espera que el sujeto del ratón lo recupere. Y dices, ¿por qué vergas estás diciendo eso? ¡Ah! Maldito Yordle de basura. Y Jinx te hace chistes a ti. Porque se supone que está loca, Sí. güey. Entonces te hace los chistes a ti. No, no los cuenta al aire como los demás personajes. Y sí son como esos personajes que tienen un perfil como de no estar cuerdos del todo. Ajá. Como de Jinx, güey, está loca, güey. Que Claire también está un poco trastornado, güey. Entonces sí son personajes que no son como, por ejemplo, Garen, güey, que es un personaje que alude a la justicia y el bien y así. Y otros más, güey. Sí son personajes muy loquitos, güey. Y es porque no es fácil. Es que es medio esquizofrénico que tú como personaje le hables a algo afuera de. O sea, es como si te imaginaras animalitos existiendo fuera de este mundo que nos ven como en televisión. Que yo tengo esa realidad. O sea, yo sí creo que hay aliens viendo esta Hay madre. alguien más. Sí, o sea, porque no mames, lo que me pasa en la vida no puede ser normal, güey. De seguro estoy en el sitcom de alguien, güey. Esta madre no es normal, güey. Viendo a alguien, güey. Eh, bueno, sí, iba lo de Mario 64, güey, porque la otra es, se rompe la cuarta pared, pero por practicidad, que es cuando en Mario 64, para explicar la existencia del poder tú mover la cámara, ponen a una de las tortuguitas en una nube con una caña y una cámara, y entonces le dan tu lugar como jugador a esa tortuga para que tú como jugador entiendas la idea de mover una cámara. O sea que fue, literalmente te dicen, es una cámara, mueve la cámara como si fuera una cámara, güey. Yo, bueno, no, no lo había pensado, güey, hasta que estaba investigando sobre estas madres y sale así como, o sea, ejemplos en videojuegos y yo, what the fuck. Y sí es cierto, güey, sacaron de la fantasía para explicarme la cámara en 3D. Quizás por eso ese juego es tan bueno, güey, porque se tomaron importancia a detalles tan chiquitos como para eso. Porque tú como jugador, o sea, ahorita ya es bien fácil y pensar en la cámara, pero en ese entonces estaban transicionando apenas al 3D. Era de las primeras veces que se metía ese concepto de, pues a donde tú voltees, va a voltear la pantalla. Y entonces ellos dicen, pues déjala rompo, o sea, rompo la pared ficcional para que pueda entender ese concepto abstracto que es moverte cuando tú no te mueves.
Sí. En el otro caso, o sea, uno que es más narrativo para, o sea, de esas formas raras de hacer juegos, es Hideo Kojima en Metal Gear Solid. Ah, bueno. Hay un personaje que se llama Psycho Mantis que te exige que Psycho muevas, Mantis. hijo de puta, te hace desconectar el control porque no reconoce los comandos, pero para poder ganarle tienes que mover el control del slot 1 al 2 y así ya puedes, así como, o sea, la idea del juego es, tienes que actuar como loco para ganar la Psycho Mantis, güey. Y pues sí, no hay nada más loco que desconectar tu pinche control para poder jugar, güey. Güey, es que esta pelea en sí con Psycho Mantis, te imagino que la gente que la jugó, los morrillos que la jugaron en su momento de estreno del juego, en sus buenos tiempos, se han de haber quedado así como, "Ah, rayos, ¿qué me acaba de pasar?" Sí, güey. Es que te pone bien loco. No sé, es que la primera vez que yo lo hice yo no entendí, güey. Me quedé 2 días tratando de averiguar esa madre y un amigo me dijo, desconecta el control. Y así de, ¿qué? ¿Cómo quieres que le gane Espera. al boss del nivel? Desconectando el control, güey. Conéctalo, pero y desconéctalo y conéctalo. Seguramente te está fallando el puerto. Porque el vato no sabía inglés. Pero el vato ya sabía cómo hacerlo, güey, pero lo descubrió por accidente. Que fue, güey, ya no me Oh. sirve la madre y lo conectó en otro para ver si servía, güey. Y funcionó. Ajá, güey. Y creo que ese era el objetivo de esos güeyes. Hay otro en, ¿cómo se llaman estos? Silent Hill y en Mad. ¿Sí se llama Mad? No. Bueno, es un juego de Rockstar, pero en Silent Hill a veces el audio de la tele se corrompe. O sea, es parte del A juego, ver, pero suena como para es las pantallas de antes que generaban estática. Y tú creías, no mames, ya se dañó la bocina, puta madre, güey. Pinche juego y troleándote, no. güey. Pero era parte de la idea de inmersión. Y a lo que voy con esto es que, a diferencia del entretenimiento audiovisual regular, el mundo de los videojuegos creo que busca generar, romper la cuarta pared para hacer más grande la inmersión. O sea, que tú te sientas parte de, y en el caso del entretenimiento por lo regular, es romperla para que sea abrupta, o sea, para interrumpir la inmersión. Y tú decir, ah, qué pedo, o sea, ya no estoy en la fantasía. Y ese es el punto, porque lo hacían antes los de teatro moderno, que era como, se bajaban, todavía lo hacen, ¿eh? Se bajan y le empiezan a decir al público, no, pues haz esto. Y tú dices, ¿qué pedo? Pues, ¿qué está pasando? O uno que sí conozco, que se supone que es un ejemplo grande, es el caso de Peter Pan. En Inglaterra hacían que en la obra, cuando tenían que rescatar a Campanita de Garfio, le decían al público que aplaudieran para que liberara a Garfio a Campanita. Y pues el público reaccionaba, aplaudían y liberaban. O sea, la obra no podía continuar hasta que el público empezara a aplaudir. Y, Oh, entonces, si no aplaudo, no va a continuar la obra, güey. ajá, o sea, ya no hay historia y se quedan, o sea, y hay como un diario que dice, obra total fracaso porque los actores olvidaron sus diálogos, pero es que la raza que lo vio por primera vez no entendió que se trataba de que a huevo participen. O sea, No. ustedes formen parte. Y eso lo heredaron un poquito los shows infantiles, como Dora la Exploradora y así. O sea, como que te Las dicen, pistas de "Ah, Blue. ajá, güey, como que tú, niño, hazlo". Y entonces lo haces como niño y sigue la historia y dices, no mames, güey, soy parte de la historia, güey. Sí, güey. Es esta herramienta didáctica, porque a fin de cuentas también lo hacen con ese plan. No solo de que te inmersas como niño, porque pues, como niño es más fácil eh, que entres en este tipo de roles en un mundo, aparte, a partir de la televisión o de una obra de teatro, sino que también aprendas, ¿no? Dora la exploradora de, no, pues, ¿dónde está? No sé qué cosa. Y ya, no, ahí. Ujú. Y, También las pistas de Blue es como, encuentra tal cosa y ya la encuentras. Y como dices, y cuando la historia sigue, dices, oh, rayos, o sea, esto es magia, la ajá, televisión es güey. magia. O sea, te hacen creer que es como, yo puedo hacerlo. Y, o sea, normalmente estaba reservado para los shows infantiles este tipo de interacciones con la audiencia hasta que a alguien se le ocurrió jugar una novela visual como Monkey Island y así, que pues son aventuras
gráficas de point and click, o sea, tú con el mouse solo cliqueas a los objetos y ya. O sea, son jueguitos así como de, pues, muevo la llave para acá, se abre la puerta y así. Alguien estaba jugando Monkey Island de seguro, güey, y dijo, no mames, soy guionista de Black Mirror. Y se le ocurrió poner decisiones en las putas películas, güey. Y dijo, ah, Ujú. miren, un RPG hecho película. Entonces, Película. ahora sí la historia se define según como tú digas como espectador. No, pues quiero que se mueva así. Y la experiencia cambió porque es exactamente lo mismo que un show infantil. Es como de, hey, yo digo que esto. Y pasa y dices, ah, la verga. Oh, por Dios, ¿qué está pasando? Pasó lo que yo dije que pasara. O pasó lo que creí que iba a pasar, pero no de la forma que yo dije que iba a Ajá. pasar. Que es a eso también, o sea, es la ruptura más grande que se ha hecho en Cuarta Pared en los últimos tiempos. Literal fue volver al espectador el creador de la historia. O sea, ya no solamente ves la historia que la estás viendo porque la quieres ver, sino que la construyes y nada más porque dices, güey, es que quiero que no desayune cereal, sino que desayune huevo. Y entonces dices, ¿qué pedo? ¿Qué está pasando? La historia terminó con una violación, pero en el desayuno, cuando pedí cereal, terminó bien distinto con el güey volviéndose presidente, que esta parte sí es real, sí me pasó. Y además también te dan la capacidad de elegir, bueno, si la película va de esto, ¿no? Pero si no te gusta este tipo de dinámicas, no la puedes ver. O sea, a fin de Ajá, cuentas, ajá, puedes elegir no verla. Y no va a pasar nada, porque en sí, al tener un montón de finales y un montón de alternativas, no te estás perdiendo una historia que, como ajá. podría ser no ver el siguiente episodio de Game of Thrones, güey, o de Ujú. WandaVision, porque sabes que independientemente de cuánto tiempo pase, el final va a ser el mismo, el desarrollo de la historia va a ser la misma, Ajá. no importa. Eso Y todavía está entonces, chido. si alguien te dice, ay, déjate spoileo la película de Black Mirror, no me vas a spoilear nada, amigo. Ese es tu pequeño error. No hay nada que me Exacto. spoilees, porque a menos de que te hayas tomado el tiempo como yo, de, de buscar el algoritmo para llegar a Hijo todos de los finales, perra. güey. No hay forma de spoilear, pero sí te puedo decir ahorita cuáles son las decisiones que tienes que tomar para llegar a cada final. Y ahí ya es un spoiler, en cierto grado. Pero, o sea, lo vemos como un spoiler nosotros, como consumidores de series y de películas. Pero adivina qué, güey. Los jugadores no lo ven como un spoiler. Lo ven como una guía, güey. Exacto. O sea, Como es así, y esa es la gran diferencia, es lo que te voy a decir, que es muy distinto una vez que te encuentras, cuando topas con un juego así como lo es, no sé, nunca he jugado, pero me imagino Dark Souls, o juegos que te exigen muchas cosas, o que tienen muchos secretos, muchos caminos, y que puedes elegir por dónde ir y por dónde no ir. Y a veces la historia cambia, a veces en una medida grande, a veces en una medida pequeña. Pero una vez que acabas el juego y quieres que te pase algo que no te pasó en la historia porque no hiciste las decisiones correctas o no sabes dónde está cierto objeto, cierto ítem, recurres a alguien que ya haya pasado por ahí. Y como dices, ya no es un spoiler, ya es una guía, ya es una herramienta que te ayuda a obtener eso que quieres que pase. y ya, ahí está. Entonces, como el juego no prohíbe el uso de guías, o sea, los juegos no te lo prohíben, en cierto grado te incentiva el spoiler, la existencia de guías y manuales. Porque había juegos que te decían cómo hacer las cosas en sus manuales. Así como, no, pues quieres conseguir tal cantidad de secretos, pues órale, ten, aquí está la guía. Y a lo que voy es, mm, hay una diferencia real entre cada tipo de entretenimiento en la cuarta pared. Porque, o sea, al final de cuentas el videojuego quiere que tú seas el protagonista. Bueno, algunos no. O sea, algunos que sí son como más de mi personaje y así, pero quieren que tú Ujú. tengas la experiencia. Entonces, me parece que el concepto de cuarta pared es muy sensible, güey. O sea, ni siquiera es como tan válido porque pues hay un montón de maneras de crear entretenimiento o de, ni siquiera entretenimiento, sino de cualquier tipo de cosas donde se supone que divides tú al lector o el interlocutor A con el interlocutor B y no funciona la idea de una cuarta pared. En los videojuegos es un ejemplo. Pasa cuando, bueno, en la antropología se busca que haya una descripción tan específica que el lector sienta que él es el antropólogo que está viviendo eso.
Y entonces ya rompiste la cuarta pared. De hecho, tú lo que buscas cuando escribes eso es que no haya una cuarta pared. O, Exacto. o Sí, porque, ¿cómo se llama? Perdón. no, está bien. Porque buscas esa conexión de intercultural bueno, entre lo que tú interpretas y describes a una cultura que no sabe cómo son las cosas o por qué pasan las cosas así. Ajá. Y no puedes tú poner una división como de narrador, esta es la historia y ustedes son los lectores, sino que necesitas que, o sea, el objetivo es que lo entiendan, ¿no? Entonces, pues lo pones para que ellos lo puedan como sentir en la experiencia. Y al final, em, pasa con algunas novelas, o sea, algunas novelas te vuelven a ti como tú el narrador, o rompen la cuarta pared como el Quijote que en momentos tú lo lees y dices, es obvio que este pendejo sabe que se está inventando la historia. O sea, el personaje sabe que está fantaseando, entonces tú como lector dices, pues rompe un poquito la fantasía del tipo loco, que él sepa que está loco. Y también tenía la idea de que había que leer ciertos autores para volverse así de loco. O sea, Cervantes ya estaba rompiendo la cuarta pared antes de que pinche se nos ocurriera la idea de la cuarta pared como actualmente lo usamos. Manejó una metaficción muy, 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 muy perra. De hecho, estoy hablando todavía de esos asuntos con Fer Miranda, con el Ujú. señor elegante, porque yo le decía que nunca había podido continuar con el Quijote siempre que lo empezaba, porque era así como que mucho texto, güey, más español antiguo que flojera. Pero después de que estuvimos platicando y él me estuvo contando llevó una optativa con letras donde hablaban del Quijote, ya me estuvo contando así varias perspectivas. Dije, bueno, lo voy a leer. Y ya le di otra oportunidad. Y no, sí, verlo con otros ojos, con estos enfoques de que Cervantes realmente creó una metaficción alrededor de su obra, donde se pone él mismo como un personaje del Ujú. libro. O sea, dentro de su mundo de ficción se mete a él, mete a otros autores y luego aparte crea como personas que critican al Quijote dentro de la misma obra del Quijote. Entonces ese universo de metaficciones está muy, muy perro y como dices, sí, era en un tiempo en el que ni siquiera estaba en la mente de nadie pensar así las obras literarias o la narrativa, más que nada, la Ujú. narrativa antes sí fue muy, muy, muy densa. Y es que actualmente se utiliza la cuarta pared y todo lo que implica como herramienta narrativa. O sea, como que te cambia la forma de contar las historias. Y lo sentimos como algo muy moderno, pero la realidad es que lleva mucho tiempo haciéndose la idea de que, pues, igual y no es tan necesario que haya una diferencia entre ficción y realidad. O sea, como que estos dos puntos no necesitan estar a huevos separados para que se pueda contar una historia. Y pues, o sea, pasa con ese güey y pasa con un ejemplo mucho más actual es Cortázar cuando escribe La Rayuela y le dice al lector, Ah, sí. tienes que leerla distinto. O sea, si quieres terminar de entender toda la historia y demás, pues no la puedes leer como se lee un libro normal. Y dices, puta madre, güey. O sea, este güey no estaba pensando para leer normal. O sea, como no es como de, termino mi libro y órale, pues ya acabé el libro. Sino, o sea, buscaba otra experiencia. Y entonces, ¿dónde dibujamos la línea de la cuarta pared? O sea, ¿dónde construimos el muro que define la realidad de la ficción? Porque es con los personajes, pero y si metemos al personaje, entonces eso rompe la cuarta pared. O sea, si yo meto un personaje de la vida real, rompe la cuarta pared, porque pues está un personaje de la vida real ahí. Porque, pues, Sí, no sé, ¿tú crees que la rompe, güey? es que es complicado. Y de hecho, más que nada me hizo pensarlo en los últimos capítulos que vi. Por eso dije, es algo bien, 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 bien difícil al menos ya a la fecha, bien difícil de diferenciar y de establecer. Porque otra cosa que se manejaba cuando se planteó lo de la cuarta pared es que debías entender que, que era la barrera de dos realidades, ¿no? Porque sí, lo que está pasando de aquel lado es ficción, pero para el personaje es su realidad, o sea, realmente es algo real.
y tú como público es tu realidad y eso es ficción, pero para ellos a lo mejor si la llegan a romper, lo tuyo podría ser ficción Ajá. y si ellos la realidad. Entonces es como, entonces, ¿cuál cuarta pared es la que, o de qué forma se rompe? Porque la otra pregunta sería, si tú como espectador entras a la historia, ¿estás rompiendo tú una cuarta pared o simplemente te estás inmergiendo en una tercera, en las otras tres paredes? Desde nuestro punto de vista sería no, pues te estás metiendo ahí, Ujú. pero desde el punto de vista del personaje no, es que este vato rompió una pared que Y, dividía mi realidad de la suya, güey. eh, Eso también y es una dinámica bien distinta porque pasa, voy a citar otra vez a Deadpool porque es muy divertido lo que han estado haciendo tanto escritores de cómics como lo que pasó con la película 2 de Deadpool. Hay una escena donde el güey explica fuera de, o sea, te está hablando de lo que pasó en la uno y los personajes y hace como él decide hacer un flashback y entonces eso ya rompe la cuarta pared porque ya de por sí te está hablando a ti como espectador. Hace un flashback y rompe la cuarta pared porque pues ya rompió la narrativa. O sea, ya él decidió que la narrativa iba a ir como él decía. Y entonces, como nada más te está contando él de fondo, pues la viejita ciega terminó, seguía vendiendo drogas. Y entonces la viejita le contesta a Deadpool. Entonces el personaje de la realidad de ficticia que inventó Deadpool le contestó a Deadpool que nos está hablando a nosotros, güey. Y entonces lo que dice es, una ruptura de la cuarta pared en la cuarta pared. Eso hace que sean 16 paredes. Y digo, güey, esa madre está bien cabrona, güey, porque es literalmente lo que estás diciendo. ¿Qué tal si meto un personaje que es consciente de que está en la ficción? O sea, tú como tú te metes a la ficción y luego en esa ficción uno de ellos rompe la realidad, diciéndote así como te hace una referencia hacia tu mundo, aunque él no sepa de que tú vienes del mundo real, sino que tú estás... O sea, güey, ¿qué pedo? Sí, ¿Qué le hicieron a la cuarta pared ahí, güey? Se la deshicieron y dijeron, no sirve el concepto porque hay que entender que entonces la cuarta pared está atrás de nosotros, o sea, la cuarta pared no es para separar tú de audiencia de ellos personaje, sino es para explicar el punto en el que estás haciendo la historia. Y tú como lector ya participas en la historia porque existe gracias a que tú la estás leyendo. para que tú la lees. Ajá, Sí, güey. Exacto, güey. Y por ejemplo, también hay otro ejemplo de más o menos así como de un personaje que se haya metido a la historia con Gwenpool. Ujú. Gwenpool es un personaje que no tiene que ver nada con Gwen Stacy ni con Deadpool. Es nada, es un personaje que en una narrativa de un cómic, unos escritores decidieron decir, bueno, ¿y qué pasaría si una persona que lee cómics se mete al mundo de los cómics? Y así se le pasa a esta chava, ¿no? Se mete al mundo de los cómics de alguna manera que pues está de más explicar. Y entonces decide ella tener su identidad secreta y todo eso. Pero aquí el punto es que ella cuenta con el recurso de que conoce varias identidades secretas, conoce cómo funcionan los poderes de todos los héroes, de todos los villanos, de todos los personajes de Marvel, porque ella en sí, pues es como si el editor se metiera a pelear contra sus propios personajes. Ajá, y hay un comentario que dicen ahí en uno de los cómics de Gwenpool, la morra decide gritarle alcohólico a Tony Stark. Ah, sí. Pero estaba, en esa historia, güey, no estaba con el Tony Stark que tuvo problemas de alcoholismo, güey, sino que estaba en un universo distinto, güey. O sea, en el canónico, Tony Stark tuvo problemas de alcoholismo, pero en otro no los tiene. Y le grita al que no los tiene alcohólico. Y pues obviamente Iron Man dice, what the fuck, ¿qué está pasando? Y le dice, es lo que pasa cuando como lectores nos ponen 10 veces el mismo personaje, pero en diferentes universos. Y yo, ¡ey! ¡Sí pasa! ¿Pero qué estás haciendo, señorita? Les estás rompiendo su realidad, tu realidad y mi realidad. Alguien deténgala, por Ajá, favor. güey. Estúpida Gwenpool, güey. Y como dice, sirve para explicar a veces qué tan ridículo puede ser de los propios escritores. O sea, sí, en cierto momento los cómics fue así como que, sí, ten esta versión de Iron Man que es, no sé, que le gusta el color verde, y ten esta versión de Iron Man donde no tiene pie, y ten esta versión de Iron Man donde es un perro. Y es como que de repente ya tenías
100 Iron Mans haciendo 100 historias distintas y uno como consumidor, ¿ven? A veces dices, bueno, ayer me estaba leyendo la historia del Iron Man, que a lo mejor es canon, pero no dejan en claro que esa historia la van a seguir mensualmente. Sin embargo, tengo estas historias que vienen bimestrales o semanales y ya no sé cómo va la historia. Entonces de repente me dicen que eso del perro que es Iron Man ya no tiene nada que ver con el Iron Man que es alcohólico. Es que, Y sí, eso sí está cabrón. o sea, al crear tantos universos, o sea, se esforzaron tanto en crear como darle la oportunidad a distintos autores de tratar de maneras distintas a los personajes, que dijeron, ay, la manera más fácil de justificar la existencia de todos estos güeyes es muchos universos, ¡yay! Y el universo tal, y el universo Ultimate, y el universo 2 1 2 Tierra 1 2 3 hasta el 1000 en DC. Esos güeyes ni siquiera se esforzaron, güey, no les pusieron nombre, solo les pusieron número. Así como Tierra Sí, uno así. Tierra dos Y lo peor es que están organizados, o sea, de así, uno, dos, tres, así. Y en Marvel, ¿no? En Marvel es como, o sea, no digo que una sea mejor que otra, simplemente son perspectivas distintas. Pero en Marvel no existe, por ejemplo, la Tierra, la uno no es la Tierra original, la Tierra canónica, que es como la original, es la 616, creo. 616. Y el otro día, de hecho, estaba viendo un video, un TikTok donde un pato le preguntaron, bueno, entonces, ¿cuál es la primera realidad donde se desplazan todas? Dice, es la Tierra uno 3 no sé qué. O sea, ni siquiera es la Ni uno. siquiera es la uno. La uno puede ser incluso la última. Y dice, sí, en esta realidad existían esos personajes y creo eran vampiros, hombres, lobos, no sé, güey, algo medio raro. Y dice, y de ahí nacieron todas las demás realidades. Mm, Pues es que la Tierra uno no, se supone que en Marvel Tierra cero es nosotros, lectores. O sea, sí existe el universo de nosotros, Sí, sí, sí. lectores. Y entonces, ¿qué significa eso? O sea, como escritores, siento que ya se están esforzando tanto por delimitar la realidad que se les salió de control y entonces por eso a cada rato tienen que destruirlas y volver a empezar, porque ya no hay forma de explicar por qué tengo tantos universos sin confundir al lector. Porque a huevo tú Exacto. quieres diferenciar una realidad de la otra y eso es a lo que voy. Cuando construyes esa cuarta pared, como que limitas mucho dónde puedes construir tu historia, o sea, hacia dónde puede ir. Porque a huevo tiene que ser la idea de que el consumidor se crea que es una realidad alterna. O sea, que es ficción. Y cuando no, o sea, cuando las obras no asumen que hay un espectador, o sea, que simplemente se desarrollan como historia, tienen más posibilidades de lo surreal. O sea, de no tener que seguir ciertas reglas de su universo porque no hay reglas en ese universo. O sea, no está dividido. Por ejemplo, cuando tú ves Inception, y, o sea, lamento tirarle mierda a una película que me gusta mucho, pero es que busca tanto ser igual a la realidad, güey, y justificarse en cosas de la realidad que pues no te la crees, güey. O sea, no es posible creerte el concepto del universo porque, bueno, del mundo onírico, porque pasa mucho tiempo justificándotelo en vez de explicándotelo. No, sí es posible porque la mente humana esto y si te conectas con tales drogas puedes... Sí, 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 güey, pero mm, no es real. No juegues como si fuera real, cabrón. No sigas esa regla de poner esa línea de realidad y órale, es posible. Que cuando vean una recomendación, vean Paprika, pinche película, ¡puf! Oh, Es Inception, güey, pero sin restricciones. O sea, decir, pues chinga tu madre, güey. O sea, no necesito la realidad creativa de espectador ficción. Porque en un momento de Paprika, o sea, te dice el mundo que es un sueño del güey que está viendo una pantalla. Y no está rompiendo la cuarta pared porque en ningún momento asume que es ficción. O no. sea, te dice, pues todas las realidades parten de un sueño, según Paprika. Y pues, ¿cómo saber que nosotros no somos uno de los sueños de las tantas realidades que hay, güey? Y pues, o sea, está bien, güey. Por eso le dice, en algún momento en todo el trip, dice, ahí hay un güey viendo en una pantalla, pero ese es otro sueño. Y tú así de, yo soy el güey que está viendo la pantalla, ¿quién está soñándome, güey? Güey, es que sí, es como el error en la que caen este tipo de películas a veces, donde te intentan explicar que eres tú viendo, que los personajes de la historia saben que tú lo estás viendo,
porque es como que mucho, mucho texto, ¿ven? Porque simplemente Ujú, no lo haces y ya, o sea, te crea más impresión que pase algo que te haga interpretar que tú, que las personas, los personajes son conscientes de ti, que te estén explicando, pues esto pasa porque esto, porque esto, porque esto, pues es como que no, ¿verdad? Y porque al espectador le gusta ser como un investigador, o sea, ujú. que, porque eso te hace estar más entrometido con la historia. Aunque a veces puedas decir, ay, es que esto ya se va a pasar porque se vio acá. Pues sí, güey, pero al final de cuentas muchas de las películas, esa es su intención, darte pistas, evidentes o no, obvias o complejas, para que tú sigas viendo la película, para que al final tengas la satisfacción de poder decir, yo lo descubrí desde Ajá, tal ya, escena. ya sabía que esto iba a pasar. Pero pues es que así es hay algo que me gusta mucho porque es un capítulo que me gusta demasiado, pero me caga tener que hablar de Rick and Morty. Pero cuando hay el capítulo del tren de la narrativa explica perfectamente la relación de tu consumidor con tu la historia. En tren de la narrativa solo dice que hay diferentes formas de contar una historia y que depende del lector si la historia se desarrolla o no, no de en sí del escritor. O sea, el escritor crea la historia y la pone, pero si en algún momento tú como espectador la ves y dices la corto, no tiene final la historia. Aunque esté ahí, no tiene final. Y ya, o sea, toda la realidad de esa historia, güey, es distinta simplemente por el hecho de que un güey dijo, no, no lo voy a acabar, qué hueva. Como yo con You, yo abandoné You. Y entonces, en cierto grado, no existe eh, un punto en el que puedas decir, esta es la historia perfecta porque en algún momento alguien no la va a terminar. O sea, la idea de una historia perfecta es que se inicie y se termine. Y entonces, cuando tú no la terminas, entonces rompes toda la razón de existir del contenido. Es de, jeje, hoy, en todo contenido, hoy decidí no acabar, no sé, ¿qué juego no acabé últimamente? Assassin's Creed Valhalla. No acabé Assassin's Creed Valhalla y entonces todo, como es muy personalizada la historia, toda la historia que yo creé, pues no existe. Aunque ya esté ahí hecha, güey, no existe porque yo no la terminé. Y hay ciertos elementos de series televisivas que explican esa mierda de la realidad existe porque nos ven o porque nosotros la hacemos. Y es lo que quería hablar contigo por el episodio. ¿Ya viste el episodio de Sabrina, güey? Sí, ya lo vi. Que Y si me dices que eso es lo mejor de la tercera temporada, te creo de la, bastante. de la cuarta, güey. Perdón, de la cuarta. Bueno, pero si me dices, no, como ese episodio y otros, me la aventaría, pero realmente creo Nah. que después de la tercera temporada ya no quedan ganas de echarte otra temporada de Sabrina. ¿Y sabes Es qué como, pasa? perdón, antes de que prosigamos y continuando con eso que dices, pasa exactamente con las series, cuando dices, ay, güey, la segunda temporada fue buenísima, la primera también, la tercera arruinó toda la serie, entonces para mí la cuarta temporada no existe. Ajá, güey. Y entonces ¿Sabes? tú dices, para mí el final de Sabrina es cuando la desgraciada se hizo un Deus Ex Machina y se inventó que puede salirse de un ciclo temporal, que es el final de la tercera temporada. No es un spoiler porque es una mierda. No, Sí, no, es no bastante malo. ajá, o sea, se saca de la ley de sus pelotas, es como, puede haber dos Sabrinas en el mismo tiempo conviviendo. ¿Por qué? Estoy viendo Sabrina. ¿Por qué buscas explicaciones lógicas en esto? Maldita sea, Sabrina, güey. Ni siquiera los propios escritores la cuestionan. Ajá, güey. Pero No, ¿Qué pedo? perdón, otra cosa que iba a decir junto con lo que tú decías por ejemplo, en los videojuegos de la Assassin's Creed Valhalla, yo siento que a veces las historias, cuando no llegan al punto de darte la lección o la moraleja que buscan darte, también ahí es como, funciona así como que no, pues ya no existió todo lo que hice, porque por ejemplo, como dices de Assassin's Creed, toda la historia que creaste para no acabarla, terminó sin darte como el objetivo que era, ¿cómo se llama? Luchar contra ciertos obstáculos, conseguir ciertos ítems, concentrarte
en hacer o no hacer ciertas cosas, para que al final el juego te diga, por hacer estas cosas de esta forma, tienes este final o tienes Ajá. así, ¿sabes? Entonces por eso también siento que hay cosas, cuando no las terminas, puedes decir que no existen porque no llegan a darte esa recompensa, por así decirlo. Pero pues, y entonces, como narrativa, porque el objetivo de toda historia es contarse hasta el final. Sí, Pero si rompes esa línea narrativa, que es como cuando rompes la cuarta pared, entonces vale la pena terminar la historia. O sea, es obligatorio terminar una historia si terminas rompiendo la cuarta pared, porque, o sea, al final de cuentas, cuando un personaje es consciente de que es ficción, ¿qué utilidad, o sea, todo el planteamiento filosófico que puede ser eso? ¿Qué utilidad tiene seguir terminando esta historia si de todas maneras no, o sea, yo soy consciente de cuál es su final, o sea, tú como lector sabes cuál es su final, aunque no sepas el detalle exacto, ¿no? Que se muere tal personaje, que el mundo termina de tal manera, sigue siendo una historia de ficción, entonces al romper la cuarta pared tú rompes con parte de la idea de que la historia se debe de contar, porque pues no, pues ¿para qué la cuentas, güey? O sea, no es real. Entonces, sí, sí. a veces siento que abusamos de ese elemento. O sea, todos, o sea, nos gusta que rompa la cuarta pared. Y entonces, no lo digo porque últimamente ya cada pinche rato rompen la cuarta pared. En todas las series, en algún momento rompen la cuarta pared. Sino porque ahora a huevo queremos que exista la cuarta pared para que la rompan. En vez de para dividirla, güey. Sí, güey. Sí, 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 o sea, es que ahora nos da mucho hype el hecho de que nuestra serie favorita o nuestros personajes favoritos nos digan, hey, tú estás dentro de la serie, Ajá, güey. nosotros sabemos que existes. Mm, aunque no sirva para algo, a veces cuando te dan, creo que sí, que causa más hype y más emoción cuando una serie te da ese punto de decir, gracias a ti por algo que hiciste o por cierto momento en el que rompí la cuarta pared, la historia avanzó. Ujú. Porque dices, Y pues, ¿qué? ¿Qué? O sea, ¿soy yo haciendo la historia? La historia se está contando gracias a mí. ¿Qué es lo que está pasando? Pero tú sientes esa satisfacción de, no solamente es el premio como de películas de asesinato, que es como de, y yo ya sabía quién era el asesino. Que exacto. es una satisfacción de ya concluir la historia. El otro es, yo soy parte de la historia y ya no me importa, güey. O sea, ya no importa nada de la historia, güey, porque la ruptura de la cuarta pared es lo que lo hizo central. Y no digo que WandaVision sufra de eso, porque tiene una muy buena historia que contarte, güey. Pero el último capítulo exigía de las referencias para funcionar, güey. Sin las referencias Sí, bastante. no hubiera funcionado como historia, güey. O sea, te hubiera servido un corto que era solo la historia de Visión, que es muy buena. Está bien vergas cómo Visión se va dando cuenta de las cosas. Pero hubiera sido un cortito, güey. O sea, es como de, sí, tengan. Sí, o sea, No, no te estoy contando una porque historia. y es que ese es el punto por el que me gusta mucho, me está gustando mucho la serie, porque saben, han sabido tomar los recursos que son las referencias de los cómics. O sea, no se centran a decir, bueno, pues solo vamos a referir este arco de cierto año, sino que dicen, no, vamos a tomar la referencia de este arco, pero la referencia de este otro arco que hubo acá y de esto acá, es tomar lo mejor de cada cosa que sabes y encuentras para contar otra historia nueva que se está adaptando a un universo totalmente distinto. Y Pero por más pues, pequeña que sea la referencia, pues siento que le da cierto toque de... es que para mí estaba analizando el último capítulo y creo que hay como tres espectadores, o sea, hay tres audiencias en esa mierda, o sea, en WandaVision. El SWORD son espectadores uno, o sea, todos los agentes de SWORD, porque están viendo ellos esa madre. Entonces, para ellos la serie es eso. Dos, nosotros espectadores viendo WandaVision. Y tres, todo consumidor de cómics de Marvel. Es una audiencia distinta. Entonces, tú cuando ves como audiencia de consumidora de cómics, ves a la otra audiencia como víctimas de no saber qué está pasando con el mundo de Wanda. Y entonces lo ves y dices, ¿qué es esta mierda, güey? Entonces, ¿dónde está? ¿Dónde está la línea, güey? O sea, Wanda está así creando un universo, no solamente en la ficción, sino en la realidad, en el que tú como persona, nosotros, en este mundo real, ya Ajá. estamos viendo cómo otros reaccionan. O sea, estamos viendo, se llaman prismas de espejo, que es solo ver un reflejo infinito, güey, hacia atrás, donde tú desde
tú estás aquí como lector de cómics y dices, entendí todas estas referencias, todas las que puedo ver, los trajes, em, ciertos diálogos, como lo de Shangri-La, Simón. nombres de personajes específicos, la idea de Sword, o sea, todo eso tú lo ves como de todas estas referencias yo las puedo captar. Y el otro, Incluso escenas, güey. ajá, Replicadas replicados de de viñetas, paneles, güey. sí. Ujú. Y tú como otro espectador que no los ves, tú estás viendo una historia que se está contando que es muy interesante, pero no ves todas esas madres. Y sin todas esas madres, igual es una historia diferente. Porque Sí. cuando tú la ves con las referencias, no puedes evitar ver las putas referencias, güey. Exacto, güey. Entonces No tú las lo puedes ves, dejar ajá. de pasar así, güey. O sea, tú no ves la misma historia que ellos. O sea, tú ves el traje de luchador de Visión Tacos de y... canasta. tacos, tacos de canasta, tacos. Y entonces ves, mira el traje de Visión, el clásico, y entonces tú tienes ese dato que ni los de Sword ni los otros que no saben de cómics no tienen, güey. Y pum, ya estás viendo otra serie tú, güey. Güey, es que sí, o sea, y lo puse en la última entrada de mi blog. Vayan a ver. Donde yo decía, güey, es que en cierto punto no puedo referirme a Wanda como Scarlet Witch, porque al menos en el universo del MCU de Marvel jamás se le ha llamado Scarlet Witch. Ujú. Se le, tengo entendido, Se dice sabes, Wanda. ella es Wanda Máximo. Disney nunca ha usado el traje de Scarlet Witch, ni siquiera sabía cómo era el traje de Scarlet Witch, ni siquiera el de Visión, el Old, ¿no? Entonces dije, al principio, después de analizarlo, dije, ok, pero pues para la época podría haber dicho, bueno, pues este diseño me sirve para hacer un diseño, hacerle un diseño a Visión, hacerle un diseño a mí. Pero después dije, pero ¿qué tanta coincidencia tiene que haber para que elija ese diseño? Ese Entonces, diseño, güey. Entonces, Wanda es ese, real, güey. Sabe que esa madre viene de los cómics, güey. O sea, estoy exacto. 100% seguro, güey. Entonces, es ahí cuando Wanda dice, bueno, cuando caemos en esto que dices de los tres tipos de espectadores, porque Wanda entonces sería un tipo de cosa que se va mucho más allá al momento de decir, bueno, yo sé que primero poniendo las cosas en orden. Primero nos dio a entender que sabe que es un personaje dentro de un universo de superhéroes al recastear a Pietro. O sea, así Ajá. de fácil. Dice, ¿sabes qué? Sí. Soy tan poderosa, güey, que puedo traer a Pietro, pero no, pero lo puedo recastear, puedo cambiar al actor. Y luego dice, ok, pero también sé que en este mundo donde los actores le dan vida al personaje, se basan en los cómics. Entonces, voy a tomar estas cosas que me sirven de los cómics, como puede ser el traje de Wanda, el traje de Visión, El el traje. mismo traje de sus morrillos, y lo voy a meter en la historia, güey. Ajá. En una historia en la que no existía eso. O sea, porque lo que me di cuenta es que al parecer Wanda, como personaje, está como espectadora, o sea, al grado en que los espectadores que leemos cómics estamos. O sea, imagínense lo que estuviéramos así como en tres líneas, aquí está Wanda, porque está Sí, consciente de que la están viendo los de Sword, está consciente de que no es una realidad como tal y que ella la controla, pero al parecer también está consciente de todo lo de los cómics, güey. Entonces, mm, exacto. ¿qué pito en dónde lo pongo? Pues entonces el personaje se puso en este grado de los espectadores porque conoce todas esas referencias. Aunque te utilicen una narrativa justificando, ¿no? Es como es una pitoniza de Sokovia o luchador mexicano. Ajá. En realidad, no creo que venga de ahí porque es consciente el personaje de. Entonces, a ese grado nos Exacto. pusieron a Wanda, o sea, es como, y lo voy a conectar con lo Sabrina porque con eso lo voy a concluir. El personaje es guionista de su historia. Y entonces, mm, o sea, en donde estoy, o sea, ella está controlando la historia al grado de que, spoiler alert, expandió el campo de su magia y entonces ya afectó parte de la base de los agentes de Sword y se comió entonces a la primera audiencia, Wanda. Y estoy seguro de que lo van a ir haciendo así, güey. O sea, van a expandirlo para que se coma a la segunda audiencia hasta que en algún momento diga, sí, no more mutant.
Y tú así de, ¿qué? ¿Qué está pasando? Y espera, güey, y hay un punto importante ahí, porque entonces incluso yo me puse más loco y pensé, imagínate que Wanda empiece a hacer esto, el mismo personaje, y si los de los estudios Marvel dicen, pues a la larga todo, entonces de repente Wanda diga, sepa todo esto de los cómics, como ya dijimos, O de las inicia el películas. mundo, ¿no? O de las películas, y dice, no más mutantes y no más héroes, güey, y ahí se acaban todas las películas de De Marvel, güey. Marvel, exacto, güey, lo Y mismo pensé, justifique que güey. ahora en nuestro mundo, güey, no existan superhéroes, porque alguna vez existieron, pero Wanda los Pero Wanda borró, los güey. borró, güey. ¿Qué? Digo. Sí, no, güey. Bueno, Muy loco. que es parecido a lo que estaba pasando en este capítulo de Sabrina. Es el penúltimo de la última temporada. Em, lo que pasa es que se supone que Sabrina llega a una realidad alterna. Bueno, una de las dos Sabrinas llega a la realidad alterna. Pero en esa realidad alterna, las tías de Sabrina son las actrices de la serie de la bruja adolescente, la de los 90. Y ahí rompieron así como, o sea, te rompe porque tú dices, "Ah, güey, son las tías originales". Y luego a partir de todo, o sea, suena corte y entonces descubre que ella está en una serie. O sea, en esta realidad, su vida es una serie. Y es un spoiler, pero de hecho se da cuenta de que todo lo que hemos visto en las primeras 3 temporadas, en realidad es una serie que están grabando en la otra realidad. Y tú Órale. estás viéndola y se nota cuando tú lo estás viendo el capítulo, ¿no te sentiste incómodo, güey, que hiciera movimientos la cámara, güey, a través del set? Porque, Sí, porque güey. tú eres, Es raro, te güey. rompió, así te rompe toda la fantasía de ficción realidad cuando ves el set, güey. Y sabes que seguramente es el set Sí, güey. original, güey. O sea, tú lo ves y dices, güey, oh, seguramente es el set donde están grabando. Seguramente lo es, güey. Porque, exacto, porque me está sirviendo para grabar el maldito capítulo, güey. Y más cuando se pone también a caminar entre las puertas, güey, dices, Ujú. verga, güey. Sí te rompe totalmente Sí, ese capítulo. ya te vuelve un Truman Show. O sea, yo lo sentí como un Truman Show. O sea, dije, güey, entonces Sí, sí, yo soy parte de otra realidad que se está grabando, que graba la reacción de la lo que sí. gente que está viendo esa madre, güey. Y yo así de, ¡ah! ¡No! ¡No! Güey. Porque... Sí, en algún momento esto es real, pero en algún otro momento tal vez te encuentres al través de un espejo que todo lo que has vivido ha estado siendo grabado para alguien más. Ajá. O sea, viene de un episodio de Twilight Zone, ¿eh? Eso, existe ese capítulo de un güey que descubre que detrás de su espejo había una cámara. Y entonces toda su vida era una serie de televisión. Y obviamente The Truman Show con Jim Carrey lo vuelve. Y incluso está tan denso esa sensación de ser observado que ya existe como una condición clínica, que Oh, es la condición Truman, que es tú crees, de verdad tú en tu sí que estás convencido de que estás en una serie. Y en algún momento, porque aquí es donde lo concluyo, porque los quiero dejar con la intriga, gente. En la serie, Salem, el gatito animatrónico de la serie original, es el guionista de la serie de Sabrina. Y nos dicen, todo lo que pasó en la serie, güey, es culpa de Salem. Porque él lo escribió así, o sea, él decidía cómo se escribía la historia. Em, pero ellos estaban mostrando, o sea, ellos estaban grabando la serie original, pero con el cast de esta nueva serie. Y estaban regrabando la serie, la segunda serie, güey, con el cast de la serie original. Porque en ese entonces, bajo ese punto, güey, Salem iba a ser el protagonista, que es lo que dice el capítulo. No, pues yo soy el protagonista, yo soy la estrella. Y de hecho, la mayoría de gente recordamos más al Salem gatito, güey, que a toda la puta serie. Y ahí es donde se expande la realidad. O sea, la cuarta pared no se rompe. O sea, te meten a ti a la cuarta pared. Eso es lo que pasa, güey. Tú te metes a la realidad. No ellos la rompen, sino que te jalan a ella. Y en esa fantasía no existe una cuarta pared porque tú no la ves. O sea, para ti ya es la realidad. Entonces, se creo, vuelve parte de... creo que sí es cierto que la cuarta pared se expande, pero se expande como lo expliqué con lo de WandaVision. O sea, se va abriendo. Cuando tú eres consciente de que esto es una serie, pues se expande la realidad más atrás.
Y es lo que pasó con la historia de la narrativa. Y se conecta con lo de Rick and Morty. Ellos dicen que conforme pasó el tiempo, la creatividad del autor se fue puesta en prueba. O sea, ya no podías contar historias que no vieran los demás porque ya todos hablábamos con todos. O sea, antes era como de historias de fantasía de un mundo que no vas a ver tú, nunca. Entonces era como de, es fantasía, pero lo describí a través de algo que vi en otro lado porque yo soy viajero. Y luego fue historias de la vida cotidiana, pero divididas en los diferentes sectores sociales. Tú de campesinado nunca ibas a ver la ciudad, entonces te contaban historias de ciudad. O tú de ciudad principalmente te contaban historias de campesinado porque nunca ibas a verlo. Y luego se encontró eso de necesito volver a la fantasía y entonces voy a contar historias del futuro porque no sé cómo es. Y luego cuando alcanzamos el futuro, dije, o sea, el autor se encontró con el que, ah, bueno, entonces necesito que el personaje sepa que es un personaje. Y como ya rompimos tantas veces eso, o sea, ya se ha usado tanto ese recurso, ya es, el autor decide, ya no eres un espectador, ya eres parte de la historia. Y en ese grado estamos ahorita. Por eso lo de Wanda es tan bueno, güey, porque todas las Sí. referencias que hace es para que tú como en tu imaginario público las captes. Y digas, ah, yo entendí esa referencia. Ya todo se trata de eso, güey, de entender las referencias. Y entre más profundo sea la referencia, o sea, una meta referencia, más estás metido tú en la historia. El objetivo es que, el objetivo ahorita de las series es eso, que tú ya no veas la historia como algo que estoy leyendo, sino que tú te identifiques como parte de la historia. Y pasa con una serie que se llama Big Mouth en Netflix, que cuenta la historia de la pubertad de esos güeyes, pero cuentan cosas tan generales que todo se puede identificar con ellas, güey. Y entonces tú sientes que en algún momento un sketch está contando tu vida. Y a mí me pasó con dos ya. O sea, dije, güey, yo pasé lo mismo, güey, me pasó exactamente lo mismo. ¿Cómo es posible esta mierda, güey? Porque es lo que busca ahorita la narrativa, es que también lo hacen los memes con el point of view. O sea, ahora Sí, tú sí, eres el sí. meme. Entonces, tú eres la historia, tú eres tal cosa. Ya no es solo, ay, mira algo que para leer. No, ahora es para experimentar diciendo, "Ah, no mames. Ya, ¿por qué la historia está contando mi vida? ¿Qué pedo, güey? Oye, como el meme de Kung Fu Panda de Po y ¿cómo se llama este güey? El tigre. Mm, El jaguar. el jaguar, sí, ándale. Simón, Que le Thailand. dice, por fin, el meme maestro, el mejor meme de todos, y lo abre. Point of view. Point of view. ¿Qué? ¿Qué? Tranquila, al principio yo tampoco entendí la referencia. Y después, ¡ah, no mames! Sí, güey. Hicieron un metameme, güey. Están bien densos, güey. Pero es eso. O No, sí. sea, cada vez que. O sea, siento que abusamos del concepto de la cuarta pared porque creo que los autores ya no están usando la cuarta pared, güey. Ya no la rompen. O sea, ya el objetivo no es ese, sino es que tú digas, "Ah, ya soy parte de la historia. Y Sí, lo vas a hacer. ya no impresiona a nadie. Ajá, ahora ya solo, como dijimos, ya solo estás buscándolo así como de, ah, quiero hype porque rompió la cuarta pared, güey. Ahora es como de, verga, güey, ¿por qué siento que estoy ahí? O sea, literal, ¿por qué siento que viví esa madre? Entonces piénsenlo, eso es a lo que quería hablar con esto, o sea, no es tan teórico porque son con cosas que todos vemos. Pero sí, son pláticas raras con resultados bien densos. Eso sí, güey. Sin duda. Ese va a ser nuestro formato de este tipo de podcast. Estos van a ser los que tengan video, por cierto, para diferenciar unos de otros. Y pues de mi parte sería todo con este tema de la cuarta pared. La cuarta pared ya no es cuarta pared, ya solamente es tu fondo. Así Sí, piénsenlo. sí. Eso Como tu es. ancla, güey. Ajá. O sea, en la cuarta pared solamente era un recurso para que nosotros creyéramos que no existía, o sea, que no era real lo que estábamos consumiendo. Pero pues ya no funciona así. Todo Adivinen funciona qué. muy distinto, güey. Sí, güey. Pues ya está, Juanito. Cuéntanos qué pedo, tus redes, tu Ah, sí, proyecto. pues tengo un podcast con Luis, un compa también. Es el podcast líquido. De hecho, este próximo episodio va a salir con. Ahorita Luis anda en una misión allá por las lunas de Endor con una tribu llamada Ewoks. Eh, entonces no puede estar acompañándome, pero invité aquí al buen Galarza, a mi novio.
Y, y estuvo chido la plática que nos aventamos también por allá, entonces pásense a verlo, el podcast líquido, así en Instagram, Facebook y YouTube, Spotify, el podcast líquido. Nada más, es todo. Muchas gracias por invitarme, güey. Disfruté como siempre platicar contigo. Simón, Estuvo está chido, muchas gracias. a ti por pasarte. Un gusto que estés aquí. Igual y como te dije, vas a estar en otros porque todavía tengo una cosa que quiero hablar ahí contigo, pero un gusto Yo que estés aquí, güey. encantado, güey, yo encantado. Sí, a huevo. Aparte ya lo queríamos hacer porque por cierto no lo sabían, pero con ese güey iba ya a hacer esta madre, pero no lo se pudo. Sí, al principio. Y de hecho ese güey Pero no- pues ahora la podemos hacer así, güey. Sí, güey, ahora ya proyecto alterno, güey. Pero bueno, No me sirve. lo mismo aquí, Weird Talks en Facebook. Ahí van a tener cada lunes hay un live que tiene, es contenido exclusivo para Facebook. Son pláticas como más chiquitas de media hora y con un preview del podcast que sí va a salir cada semana. Y pues obviamente este también está en Spotify, en Apple Podcast y en Google Podcast. Por si no tienen Spotify o les vale verga pagar por esas madres, en Google es gratis. Y en Apple, si tienes un dispositivo con iOS, lo puedes descargar, el capítulo es gratis. Y pues ya eso es todo. Hasta luego, raza. Estuvo bien vergas hablar de series de televisión. En WandaVision. Vean Es mi WandaVision. favorito. Vean todas las series que mencionamos. Voy a poner una listita cuando publique esta madre. Voy a poner una listita en los show notes de todas las series que se mencionaron y juegos. También jueguenlos, están bien vergas todos. A Emuladores, si no huevo. pueden jugar los emuladores, están bien vergas jugar en emuladores. Digo, no, Si yo no no dije fuera eso. ilegal, Dije, si no no, fuera no. ilegal les diría que lo jugaran en emuladores. Pero Pero es es ilegal. ilegal. Sí, yo Igual no. con WandaVision y todas las series. Si no fuera ilegal, les diría que en Cuevana está la mayoría de las series online gratis. Pero es Pero es ilegal, ilegal. entonces yo No no lo lo hagan. dije. Yo no dije eso. Ya está, sobres.